porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela En una paz de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Laviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909. En su juventud vivió en Santo Domingo y trabajó en establecimientos comerciales. Más tarde viajó a España, Venezuela y algunas de las islas del Caribe. A su retorno de la República Dominicana, al comienzo de los años 30, publicó su primer libro de cuentos, Camino Real, el ensayo Indios y la novela La Mañosa, aclamada por la crítica nacional. Dirigió desde sus inicios la página literaria del periódico Listín Diario, en el cual se perfiló como crítico de arte y ensayista. En los primeros años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina fue encarcelado por razones políticas, siendo liberado luego de varios meses. En 1938, sabiendo que el tirano planeaba designarlo diputado, logra salir del exilio y se establece en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos para la conmemoración de su centenario. En los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el PRD. En la misma época se desarrolla como un agudo analista político internacional. Ganó importantes premios literarios a nivel internacional, entre los cuales se distingue el premio Hernández Catá, que se otorgaba en La Habana a los cuentos escritos por autores de América Latina. Posteriormente, Bosch se trasladó a Venezuela y a otros países de América Latina, donde desarrolló una activa campaña antitrujillista y consolidó su carrera de escritor, cuentista y ensayista de primera categoría, a la par de consolidar fuertes vínculos con los sectores progresistas en cada uno de los lugares donde se hacía presente. Para ese momento había escrito cuentos de profundo contenido social, entre los que pueden citarse La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pien, Los Amos y El Indio Manuel Sicuri. Ajusticiado Trujillo el 30 de mayo de 1961, Bosch regresó a su país luego de 23 años de exilio. 4 meses después de haberse establecido en territorio dominicano, el partido que había fundado en 1939. Su forma directa y sencilla de dirigirse a la población, tanto rural como urbana, especialmente a través del programa radial Tribuna Democrática, le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las elecciones de diciembre de 1962. Tomó posesión como presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Bosch dio inicio a una gestión gubernativa patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundas transformaciones. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado, ensayado al menos en 5 ocasiones y estimulado y apoyado desde el exterior. Menos de 2 años después, la insatisfacción generó el levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que tenía como objetivo el restablecimiento del gobierno constitucional que Bosch había presidido y la vigencia de la Constitución que su gobierno había promulgado el 29 de abril de 1963, la más progresista que ha conocido la República Dominicana. Impedido de regresar al poder por intervención militar de los Estados Unidos, retorna al país el 25 de septiembre de 1965 y participa en las elecciones realizadas el 30 de mayo de 1966 bajo la dirección y control de las fuerzas interventoras. A fines de ese año, Bosch se marchó al exterior radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor intelectual y de organización política, produciendo algunas de sus obras más importantes, entre las cuales están Composición Social Dominicana, Dictadura con respaldo popular, Breve historia de la oligarquía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro,
y numerosos artículos de diferentes géneros, publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones del país y del exterior. El 15 de diciembre de 1973 funda junto a otros compatriotas el Partido de la Liberación Dominicana, el cual falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Capítulo 1. Al quinto día de su llegada a Tipani, precisamente en el momento en que se preocupaba por la presencia de sus indios, que vagaban de un sitio a otro, llamando la atención de la gente, Pedro Jássic oyó los motores de un avión. Preguntó y supo que se trataba de un viejo yunque y motor que llegaba todos los jueves para transportar el oro del banco minero a La Paz. Además, llevaba correspondencia, medicinas, cierto tipo de carga valiosa, funcionarios del gobierno y del banco, mirando en todas direcciones. Jássic vio el terreno ondulante, desigual, los pedregales que se extendían aquí y allá, a ambos lados del río, la tierra convertida, gracias a la codicia de los lavadores de oro, en grandes hoyos semejantes a cráteres sin profundidad. No podía explicarse dónde aterrizaba el yunque. ¿Pero dónde está la pista?, preguntó. Valenzuela le explicó que estaba en la orilla del río, junto al cerro, y que había sido hecha acarreando tierra con cestos y apisotándola con troncos gruesos de madera. El avión hacía círculos, situándose para aterrizar. Jássic y Valenzuela se encaminaron a la pista. Cuando llegaron, la nave entraba a tomar tierra. Pedro Jássic se quedó asombrado. Pero si necesita una inclinación de 14 grados, por lo menos, dijo en alta voz, impresionado por la hazaña que era hecho aterrizaje en una pista que no sobrepasaba los 300 metros. José Valenzuela se volvió a su amigo para mirarle. Jássic se sintió molesto. Él, tan cuidadoso, había perdido su guardia. Estaba seguro de que Valenzuela iba a preguntarle: ¿usted es aviador? Y entonces él tendría que responderle: bueno, aprendí a volar en Chile. Pero no podía explicarle por qué causa aprendió. Porque si le decía para ir a pelear en Yugoslavia en los días de la guerra, podía suceder que Valenzuela le dijera: aquí vivió un paisano de Puerto Montt que se llama Pedro Ibáñez, y según nos contó tenía ya un sobrino hijo de un yugoslavo que se llamaba Pedro como él. La primera pregunta no se produjo, sin embargo, por tanto, no hubo la segunda. Cuando el tío le agarraba la mano, ya para morir 14 o 15 días antes. No 11 hoy, hace hoy 11 días. Justo que murió el tío y todavía no le había dado la noticia a mamá. Repetía con angustia. Que no me sepan, Pedro, que nadie sepa en Tijuana que eres sobrino mío.
que no lo sepan, Pedro. Y con sus dedos débiles de moribundo le tocaba y le tocaba la palma de la mano, como si quisiera decirle con el tacto lo mismo que le decía con palabras. El avión tomaba pista y bajaba los alerones. Cuando el piloto abrió una puerta y se tiró a tierra, llevando en una mano un paquete que debía ser de papeles, Valenzuela se dirigió a Jazzy. Es España, otras veces viene Bill, dijo. Jazzy pensó que España debía ser bolivariano, a pesar de su tipo rubio. Bill inglés o norteamericano, a juzgar por el nombre. La diferencia de nacionalidad no tenía importancia. Lo que podía tenerla grande era saber si en los viajes de vuelta a La Paz iba un piloto solo o si llevara copiloto. Y al llevarse el oro viajara en el avión alguna escolta policial, a Jazzy le hubiera gustado saber cuánto ganaba cada piloto, pues muy bien podía suceder que España o Bill o el demonio, si lo cava el demonio volar que se viejo, Juncker, recibiera por bueno menos de lo que Jazzy pudiera ofrecerle. Ahí podía estar la solución. Así iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Como ustedes pudieron escuchar al inicio, el fragmento inicial de la novela El oro y la paz de Juan Bosch, de la que vamos a hablar hoy con un amigo, un colaborador de este espacio, de este podcast, que es Roberto Guzmán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto. Roberto ha colaborado varias veces con el programa, con la lectura de textos. De hecho, Roberto, en YouTube, el programa que tiene mayor visualizaciones fue el que hicimos aquella vez sobre La Mañosa, precisamente también de Juan Bosch. Es el que tiene más visualizaciones en el canal de YouTube. Qué bien. Entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurrió, Roberto, que ese tipo de contenido de clásicos de la literatura dominicana, vamos a decir, es muy consultado por estudiantes secundarias y universitarios. Uno se da cuenta por los comentarios que hay en los programas, que te comentan que me ayudaste con la tarea y tal cosa. Entonces yo decidí que para determinadas obras, determinados libros que son muy del interés del estudiantado, vamos a hacer programas especiales y comenzamos precisamente contigo hoy. O sea, durante el año vamos a traer diferentes invitados que van a hablar de diferentes obras que son consideradas clásicas de la literatura dominicana o latinoamericana o hasta universal. Y qué bueno comenzar contigo porque tú has colaborado mucho con este podcast desde que comenzamos. O sea, que tú apareces, tu voz aparece en muchos de los episodios. Entonces, Roberto, para que la gente te conozca un poco más, tú eres de República Dominicana, ¿verdad? Aunque naciste en Estados Unidos, pero viviste un tiempo aquí en República Dominicana, en Ojo de Agua, específicamente en la provincia de Manuel Mirabal. Pero yo quiero que sea tú que sea el que lo cuente, porque yo me sé la historia, pero o sea, es más interesante que la cuentes tú mismo. Entonces, ¿quién es Roberto Guzmán? ¿Qué tú haces a nivel de la literatura, a nivel de la creación literaria? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntanos un poquito esa historia tuya en la literatura. Bueno, sí, como tú bien sabes, Ciro, yo me crié en Salcedo, que ahora se llama provincia de Manuel Mirabal. Después fui a Santiago para estudios superiores. Sí, ahí fue que comencé en el tiempo libre escribiendo cuentos cortos. ¿Cuál era tu lectura? O sea, ¿qué autores tú recuerdas que tú leíste que te llamaron la atención y que fueron como un aliciente para tú dedicarte después a escribir? ¿Cuáles autores o novelas, cuentos te animaron? Sí, bueno, o sea, comenzaron con el clásico como Asimov,
También estuvo Heinlein y otros autores, Mary Shelley cuando escribió Frankenstein, y H.G. Wells. La novela que él escribió me parecieron muy interesantes cuando yo la leí. Veo que te interesa mucho la ciencia ficción, ¿verdad? Y la literatura. Sí, ¿Qué autores de sí, ciencia pero ficción te gustan? yo no tengo preferencia en ese género. Pero también cuando estaba en la escuela secundaria, se hablaba mucho de los cuentos de Juan Bosch y de otros grandes autores dominicanos y latinoamericanos en general. Se hablaba mucho de Mario Vargas Llosa Ok. y entre otros autores. Sí. ¿Y cómo tú te involucras ya en la parte ya creativa de escribir? O sea, tú te iniciaste en algún taller literario aquí en República Dominicana y estando allá después te integraste a otro. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo tú comenzaste aquí en República Dominicana? Sí, al principio había como algunos círculos literarios allá en Santiago, de escritores, para realizar los diferentes cuentos cortos. Y ahí comenzó el proceso de formalmente presentar proyectos. Luego, al emigrar aquí a Estados Unidos, encontré otro grupo de escritores aquí en Norteamérica, y aquí también he estado presentando otros cuentos cortos. Y sí, ahí continuamos el proceso de presentar más historias. Yo sé, Roberto, que tú estás en el proceso ahora de escribir un libro de cuentos. ¿Tú no podrías adelantar algo? Es un libro de cuentos cortos, el género de ciencia ficción. Cada cuento tendrá su propio mensaje, también su propio universo, por así decirlo, en que los personajes tendrán sus propias jornadas. Serán cuentos muy cortos. Quiero hacerlo breve porque quiero explorar diferentes historias. Algún día tal vez se expanda en alguno de esas historias, pero por ahora solo quiero introducir la audiencia a las diferentes historias de forma breve. Así que van a ser, por eso decidí que fuera una antología. Sí, y sí he estado planeando hacer uso de los últimos avances de tecnología para que me sirva de ayuda en el proceso de escritura, porque es muy importante hacer uso de la tecnología. No hay necesidad de reinventar la rueda, y si se puede hacer uso de diferentes herramientas para ser más eficiente y productivo, ¿por qué no? Porque al final de cuentas la inspiración y la parte más importante del proceso de escritura viene de nosotros, seres humanos. Así que ahí ese es el proceso. Sí, Roberto, a propósito de lo que tú acabas de decir, tú sabes que ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial y los oyentes o sea, la audiencia que tenemos es una audiencia curiosa y me imagino que actualizada y sabe de que estamos hablando ya de GPT-3, de ChatGPT, que es una aplicación de inteligencia artificial de modelo de lenguaje, se llama, ¿verdad? Correcto, modelo de lenguaje, sí. Exacto, tú puedes, para aquellos que pudieran estar despistados, que yo quiero que en nuestra audiencia no son tantos, pero puede haber alguno, tú puedes hablar un poco de qué es ChatGPT y cómo puede usarse como una herramienta útil a la hora de escribir textos. Bueno, ChatGPT, como hemos dicho, es básicamente un modelo de lenguaje, una serie de algoritmos que utilizan aprendizaje de máquina para así tener en base a una referencia de datos, que tiene una base de datos en la cual procesa información, en el cual el usuario hace una serie de preguntas y se le brinda una serie de respuestas que tiene valor y relevancia contextual. Antes
eso no se podía. Antes no se sabía exactamente cuál era el contexto semántico de la pregunta, por ejemplo, como lo que hace Google. Google, tú le preguntas una cosa y te da una serie de respuestas, pero nada es específico que sea contextualmente hablando. ChatGPT te brinda la respuesta que considera la más probable y en el contexto de la pregunta que has hecho. Por eso es que hay tantos usuarios usándolo ahora. Es algo novedoso que no se había visto antes. Y quizás al principio, porque ahora hay diferentes modelos de lenguaje que ahora pretenden rivalizar a ChatGPT, como por ejemplo Cloud, y también otros sistemas que están emergiendo. Así que esto va para largo. Sí, incluso Roberto, yo vi esta mañana que Google va a sacar su propia versión de modelo de lenguaje para competir. Correcto, sí. El que que va a hacer Google va a ser como otra compañía, uno que le dicen startup. Esas son compañías nacientes en tecnología que tiene su propio modelo de lenguaje. Ellos van a invertir más de $300 millones en ese sistema para adoptarlo en su propia arquitectura de tecnología y incorporarlo, lo que es muy interesante. Sí, Roberto, con esto del ChatGPT se plantean preguntas, incluso hasta temores desde el lado laboral de gente que piensa que puede perder su trabajo porque ChatGPT ya prácticamente puede hacer lo que ellos hacen, trabajo de redacción, o sea, redacción, digamos, de artículos periodísticos. Incluso hay gente que le ha pedido a ChatGPT que escriba poesía y cuentos cortos y lo hace. Pero ¿hasta qué punto tú crees que eso puede hacer una amenaza para los escritores? ¿O tú piensas que la creatividad humana es algo que no se puede replicar? Bueno, lo que sí pienso es que ha llegado un punto, por ejemplo, de mediocridad en cuanto a ChatGPT, es decir, no escribe a un nivel superior al de un estudiante de octavo grado. Eh, si te quiere algo de mayor calidad, tiene que aportarlo al sistema, tiene que refinar el resultado a que se le ha brindado. Eh, por eso yo creo que el toque final de cualquier producto intelectual en cuanto a texto de ChatGPT tiene que venir de la persona, o sea, del talento del escritor o del talento del cantautor si son líricas. No puede venir de la máquina todavía. Algún día tal vez se encuentre la forma de elevarlo hasta el punto de que quizás pueda brindar un facsímil de lo que se refiere a la capacidad humana de generar nueva información, ¿verdad? Pero no estamos ahí todavía. Eso será tal vez en el futuro cercano, tal vez no. Nadie conoce el futuro, así que ya veremos a dónde va eso. Y como tú dices, Roberto, ese punto que algunos expertos le llaman la singularidad tecnológica, un punto en el que la máquina puede ser tan inteligente y tan creativa como nosotros los seres humanos, va a llegar en algún momento y eso nadie lo puede parar. Pues sea 10, 20, 50 años, o sea, va a llegar. Y uno tiene que ir adaptándose y haciendo los cambios y los ajustes necesarios para convivir con esa tecnología y sacarle provecho, como tú dices, y usarla como una herramienta, que es lo que es ahora mismo. Y bien, ya hablando propiamente de la novela El orden y la paz de Juan Bosch,
Vamos brevemente a resumirle a los oyentes el argumento, la trama de la novela, para que tengan una idea de qué consiste la historia, ¿verdad? Sin entrar en muchos spoilers, para no destripar la trama, pero vamos a hablar brevemente un poco de cuál es la historia que cuenta la novela, de cuál es la historia que cuenta Juan Bosch en El Oro de la Paz. Pedro Ibáñez le contó a su sobrino Pedro Yacit, en su lecho de muerte, de un lugar donde él había descubierto que había oro. Intrigado y movido por la ambición, se fue a Tipuani. Es un pueblo de Bolivia, un pequeño pueblo de Bolivia. Estando allí, se alojó en la casa de José Valenzuela y comenzó a tramar cómo iría en busca del oro sin que nadie se enterara. En su estancia allí no reparó en que Sara, la hija de José, se había enamorado de él. Juan Arce lo odiaba por una humillación que Sara le había hecho pasar frente a Yacic. Pedro emprendió con 3 indios la búsqueda del oro, y cuando llegaron al lugar después de haber hollado lo que él creía suficiente, les pidió a los indios que se marcharan. Luego él tuvo que hollar un poco más y ahí encontró el oro. El problema ahora era que él no sabía cómo salir de allí con el oro sin ser descubierto y apresado. Necesitaba un aliado y creyó que podía ser el viejo Forbes, que es otro personaje de la novela, pero tuvo que desistir de esa idea cuando el viejo le contó que había llegado a la selva por una razón sentimental. Pero ese día en la casa de Forbes conoció a Salvatore Barranco, un cazador de nutrias y cocodrilos. Cuando Salvatore le habló de su decepción de la selva, porque en tantos años no se había hecho rico, Yacit empezó a provocarlo hasta contarle todo. Pero tenía todo planeado, y Salvatore solo tuvo que ayudarle a lavar el oro. Después partieron desde la casa de Barranco un hombre joven y con la esposa de Salvatore, Angustias, una mujer que se había rendido al sufrimiento después de la tragedia de la muerte de su hijo. El pueblo tardó 5 días en enterarse de que habían huido con el oro. Los indios los habían delatado. En poco tiempo se conocieron todos los detalles de la fuga y Juan Arce tomó los hechos para sí solo. Salió en busca de los indios. El capitán Ramírez los interrogó mientras la multitud enlosaba frente al cuartelillo, porque querían saber dónde estaba el oro que Yacid y Baraco habían encontrado. Suponía que allí debía haber más. La ambición del poblado estaba en marcha. Hombres y mujeres y niños corrían con bateas a lavar oro. Juan Arce se fue tras las huellas de Yacic, acompañado de un vaqueano y un policía. Con cada paso que daba alimentaba su odio. Aseguraba que lo encontraría y lo traería vivo muerto. 6 días después de haberse enterado de que por la ribera izquierda del Maripi, el grupo que encabezaba Yacic tuvo que detener la marcha porque Salvatore se enfermó, John Caldwell supuso que era desintería vacilar y le recomendó sulfaguanina. Tarde descubrió que Angustias, en vez de darle la sulfaguanina, le suministraba aspirina. Luego le confesó a Pedro que lo había botado porque quería que Salvatore muriera por haberle arrancado del sitio donde estaba la tumba de su hijo. Barranco murió. John Caldwell se encargó de cargar las pertenencias de Barranco y de Angustias, sin saber que lo que cargaba era oro. En una de sus crisis, Angustias tomó el fusil de su marido Caldwell, que avanzó sobre ella para quitárselo, pero ella aló el gatillo y le destrozó la cabeza. Pedro continuó y resolvió amarrar a Angustias. Él le disparó en un movimiento y ella le gritó espontáneamente. A continuación emprendió una carrera loca con el oro que cargaba en sus espaldas. Él creía que superaría el afecto que su madre sentía por su hermano Federico si le compraba una casa, y eso sería lo primero que haría al llegar a Chile. Llevó varios días solo en la selva y se sostenó todavía más con el oro. No se hartaba de repetirlo, que nadie debía tenerlo, quería esconderlo. No se dio cuenta de que había estado dando vueltas en círculos en la selva y llegó a las cercanías de la casa del viejo Forbes, donde al verlo unos hombres, él lanzó el oro lo más lejos que pudo y corrió hacia el río, cayendo por su debilidad, para finalizar muy enfermo al cuidado de Sara y sin poder marcharse de la selva.
Contexto histórico. El oro y la paz es una novela escrita por Juan Bosch, probablemente en Bolivia, en 1954, cuando el autor pasó algunos meses atraído por el proceso de la Revolución Nacional, según afirma Marcelo Arduz, diplomático boliviano. La novela fue retomada en 1964, después del derrocamiento presidencial de su autor en 1963, y mantenida inédita hasta 1975, cuando ganó el Premio Nacional de Novela de la República Dominicana. La novela está ambientada en Tipuani, una selva amazónica boliviana, pero hace alusiones a toda América Latina, al igual que José María Argüelles en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Bosch eligió un lugar que refleja una Latinoamérica profunda y moderna, y un contexto internacional y heterogéneo, similar a las Antillas de su nacimiento. La selva en el imaginario latinoamericano representa un crisol de culturas y una avidez por la riqueza, como se ve en la historia conocida de la velocidad por el gaucho, o en el caso de esta novela, por los lavaderos de oro. En la novela, distintas personas, aparte de los nativos, se encuentran en una situación donde tienen que gobernarse de algún modo para explotar los recursos naturales y, aunque en menor medida en la realidad, colonizar el territorio. La historia refleja la lucha entre la avidez por la riqueza y la necesidad de convivencia y justicia en una sociedad heterogénea. En resumen, El oro y la paz es una obra que se encuentra en un contexto histórico interesante, con una ambientación en una selva amazónica boliviana, pero con alusiones a toda Latinoamérica. La novela refleja la avidez por la riqueza y la lucha por la convivencia y la justicia. La historia de la novela es relevante y actual, ya que aborda temas que aún son relevantes en la sociedad actual, como la explotación de los recursos naturales y la convivencia en una sociedad multicultural. Análisis temático del oro y la paz. Uno de los temas centrales de la novela es la lucha por el poder y la riqueza, que a menudo lleva a la explotación y opresión de los habitantes nativos de la selva. Estos temas se presentan a través de la historia de los personajes principales, que incluyen a un grupo de aventureros extranjeros que buscan encontrar y extraer el oro de la selva, así como a los habitantes nativos que luchan por proteger su tierra y sus recursos. A menudo la tensión entre estos grupos resulta en violencia y conflictos, que a su vez reflejan las luchas más amplias que se libraron en América Latina en torno a la explotación de los recursos naturales y la opresión de las poblaciones nativas. Otro tema importante en la novela es el impacto de la globalización y la modernización en las culturas y las sociedades tradicionales, la presencia de los aventureros extranjeros y los esfuerzos para extraer el oro de la selva simbolizan la llegada de la modernidad a una comunidad tradicional, lo que a su vez plantea preguntas sobre cómo estas sociedades pueden proteger sus valores
y tradiciones ante la presión de la modernidad y la globalización. Además, la novela también examina las formas en que los valores y prácticas modernas pueden ser manipulados y explotados por aquellos que buscan aprovecharse de la situación para obtener ganancias. Finalmente, la novela también explora la importancia de la justicia y la equidad en la sociedad. A menudo, los personajes se enfrentan a dilemas éticos y morales que les obligan a decidir si actuarán de manera justa y equitativa o si seguirán adelante con sus intereses personales. Estos temas resaltan la importancia de la justicia y la equidad en la sociedad y muestran cómo la falta de esos valores pueden llevar a la opresión y la explotación. En conclusión, El oro y la paz es una novela que aborda varios temas importantes y relevantes en la sociedad y en la política de América Latina. A través de su ambientación en la selva boliviana y su trama centrada en la explotación minera, el autor Juan Bosch retrata la lucha por la justicia y el bienestar de las comunidades locales frente a la avaricia y la corrupción de las élites. La obra también toca temas como la identidad cultural y la relación entre los habitantes nativos y los colonizadores, y cuestiona la naturaleza de la democracia y el poder. Con un estilo elegante y una visión profunda y crítica, El oro y la paz es una obra de literatura importante e impactante, que continúa siendo relevante y significativa en la actualidad. Lo que ha dicho la crítica. Tres críticos literarios y escritores que han analizado la novela son Octavio Paz, Ariel Dorfman y Alejo Carpentier. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano, dio en la novela una crítica a la codicia humana y a la explotación de los recursos naturales. Ariel Dorfman, escritor chileno, destacó el realismo de la novela y su capacidad para retratar la opresión y la violencia en América Latina. Por su parte, Alejo Carpentier, novelista cubano, enfatizó en la importancia de la novela como un reflejo de la historia y la cultura de América Latina. En resumen, El oro y la paz es una novela escrita por Juan Bosch que se desarrolla en la selva amazónica boliviana y que refleja la heterogeneidad de las culturas de América Latina. La novela se concentra en la voracidad por el oro y los lavaderos de metal amarillo, y ha sido analizada por críticos literarios como Octavio Paz, Ariel Dorfman y Alejo Carpentier, quienes han destacado su crítica a la codicia humana, su realismo y su importancia como un reflejo de la historia y la cultura de América Latina.
Bien amigos, llegamos ya a la parte final de este episodio dedicado a la novela El oro y la paz de Juan Bosch. No queremos terminar este episodio sin pedir a Roberto Guzmán, que nos ha acompañado amablemente en este episodio, que este nuevo formato que desde hoy estrenamos en la tertulia, para pedirle su apreciación personal sobre la novela. ¿Qué te pareció, Roberto, El oro y la paz de Juan Bosch? Me pareció una historia muy interesante y relevante sobre la conciencia que puede despertarse en algunas personas en determinadas situaciones. Eso me pareció muy interesante y fue la forma que presentó esa situación. Cómo fue que los personajes interactuaron cada uno, así también como a dónde fueron a llegar con tal de cubrir sus ambiciones y todo lo que estaban dispuestos a hacer para llegar a ese punto. Es una novela que pone a prueba los valores morales de los personajes, ¿verdad? Siempre van a estar en ese dilema de Correcto. se vale hacer todo por la riqueza o hay un límite. Ética al límite por la ambición. Exacto. Pues nada, Roberto, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado en este episodio de la tertulia literaria Paper Maché y esperamos tenerte de vuelta con otro programa en el que hablemos de otro clásico, ya sea de literatura dominicana, latinoamericana o algún autor o una novela de ciencia ficción que tanto te gusta ese género, ¿verdad? Podríamos volvernos a juntar para hablar de eso, no sé, luego nos pondríamos de acuerdo para ver, porque yo sé que hay mucho, tú eres una persona con muchas lecturas, que te gusta leer y cualquier libro que nos toque analizar lo vamos a hacer lo mejor posible para beneficio de nuestros oyentes, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Roberto. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.